Entonces, bueno, de toda cuenta, bienvenidas todas las personas y organizaciones que hoy se suman a la celebración de esta semana Laudato Si 2021, La Esperanza nos une. Hoy tenemos la presentación de la doctora Elsa Marcela Ramírez, que nos va a dictar la conferencia Emergencia Climática y Laudato Si. La doctora Elsa Marcela Ramírez López es profesora e investigadora adscrita al Departamento de Ingeniería y Bioquímica del Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene formación como ingeniero bioquímico en esta misma universidad, maestra en ciencias en bioingeniería en el CIMBESTAB Zacatenco, doctorado en ciencias en biotecnología ambiental por la Escuela Superior de Ingenieros de Poitiers, École de Mans en Francia, en Nantes. Ella ahorita está investigando temas de biofiltración de las emisiones gaseosas de fuentes fijas, cambio climático y aspectos toxicológicos de la variabilidad climática, calidad del aire por muestreo manual y automático de los contaminantes criterio. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y de la Red Mexicana de Recursos Hídricos, integrante también del Comité de Equidad de Género de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Alianza Ciudadana por el Bosque de los Cobos. Bienvenida, doctora, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno, pues voy a platicar con ustedes precisamente sobre esta charla, esta conferencia que está relacionada con el cambio climático, sobre todo la emergencia climática y el Laudato Si, dentro de este evento de la Semana de Laudato Si. Bueno, para comenzar, bueno, mi nombre, soy adscrita al Departamento de Ingeniería Bioquímica, como lo mencionó Sergio, y estoy en el Centro de Ciencias Básicas. Bueno, comenzamos precisamente hablando un poco de la fecha en la que el Laudato Si, que es la segunda encíclica de nuestro Papa Francisco, fue firmado el 24 de mayo del 2015 en la solemnidad de Pentecostés y se publica el 18 de junio de ese mismo año. Y bueno, Laudato Si es, si completamos la frase, es Laudato Si, mi Signore, que sería alabado seas, mi Señor. Y bueno, dice en su texto, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos, alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Entonces, este es retomado del libro de Laudato Si y es perteneciente al Cántico de las Criaturas. Y bueno, tomando precisamente esta parte de Laudato Si y viendo precisamente que lo que nosotros tenemos es que cuidemos nuestra casa común, bueno, podemos comenzar precisamente para ir relacionando con la cuestión de los eventos y la problemática climática, es conocer la composición del aire. La composición del aire y de nuestra atmósfera sobre todo, pues vemos aquí que son una gran variedad de gases, solamente son algunos, faltan muchísimos más gases que les llamamos traza, como el argón, neón, entre otros, ¿no? Pero tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los ácidos en forma de gas, el ozono, el amonio, el metano, el óxido nitroso, sulfuro de hidrógeno y como partículas el plomo. Todos estos componentes... Doctora, sí, dime. Perdón, ¿sí está ya compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No, la estamos viendo a usted, pensé que estaba en la... Ay, a ver, déjame la retomo. Sí, por eso dije, mejor le interrumpo. Ay, sí, qué bueno que me interrumpiste, espérame, pensé que la había compartido. Ay, espérame, la pongo. Espérate, no me deja. Espérame, ay. No me deja agrandarla para verla. A ver, si me le puedes poner tú
para compartir pantalla, por favor. Sí, sí, ya está. Ya está como coanfitriona, ya debe Ok, a ver, déjame ver. de- Ah, ya, déjame, ya lo voy a compartir. muy bien. Ya, compartir pantalla. Listo, ahora sí. Ándele, ahí vemos Sí, ok, la diapositiva 3 sí, en listo. la... Ok, y bueno, lo que les acabo de leer precisamente, que es el Cántico de las Criaturas, que es el Cántico de Francisco de Asís, ¿no? Que les comentaba ahorita. Y bueno, la composición precisamente de la atmósfera, citando los gases principales, que es lo que conocemos como gases de efecto invernadero, y que estos gases precisamente nos van a cubrir el planeta, nuestra casa, para mantener la temperatura entre más o menos 18 o 20 grados en promedio. ¿Por qué? Porque llega la radiación solar, calienta la superficie de la Tierra, unos rayos se reflejan, una cantidad de calor se refleja, pero los gases de efecto invernadero permiten que algunos de ellos retornen y de esa manera calentar al planeta. Entonces, eso es de manera natural. O sea, lo que estamos viendo ahorita precisamente es de manera natural. Como de manera natural también son los huracanes, los eventos climáticos extremos, algunos de ellos son son de manera natural porque se presentan así en la naturaleza, ¿no? O sea, siempre ha sido, tenemos velocidad del viento, velocidad de los huracanes, que se van formando por esos cambios en las condiciones de temperatura al chocar dos masas, ¿no? Una masa o un frente frío y una masa de aire caliente. Entonces, esto nos está ocasionando que de manera natural se generen estos eventos. O sea, estos eventos no son nada extraordinarios cuando mantenemos nuestra atmósfera de manera natural o con las concentraciones que debemos de tener de esos gases. Igual de manera natural, pues son las erupciones volcánicas, la formación de lava, cuando hace la erupción el volcán, bueno, vamos a tener esa formación, esa emisión de lava a altas temperaturas, de manera natural, tenemos de manera natural la emisión de todas estas partículas por esos mismos volcanes que sí en un momento dado contaminan la atmósfera, pero es natural. Es algo que la naturaleza en sí misma puede estar trabajando con ello. De tal manera entonces que al tener todos estos efectos naturales, quiere decir que por un lado nosotros tenemos el tiempo meteorológico, que van a ser aquellas condiciones atmosféricas diarias, tanto de precipitación pluvial como de temperaturas, ¿no? Temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura promedio, la misma radiación solar, la evapotranspiración, entre otras variables meteorológicas. Entonces, este tiempo meteorológico es el que cotidianamente nosotros estamos viviendo. Y ahora, lo que es el clima, bueno, el clima ya es un análisis precisamente, un análisis estadístico de cuando menos 10 años de estas variables meteorológicas, de estas condiciones del tiempo meteorológico. De tal manera que nos va a dar precisamente una expresión de cómo se está comportando el clima. Y bueno, otra variable es el cambio climático, que todos estos términos van asociados, ¿no? Porque por un lado yo tengo un análisis climatológico de un corto tiempo de análisis y posteriormente el cambio climático, que ahí sí, ya me dice que debo de tener cuando menos, mínimo 30 años de análisis. Y bueno, si hablamos de cambios climáticos, podemos ver que esto viene desde la prehistoria, ¿no? Desde las épocas milenarias donde estamos viendo esos cambios y esas desapariciones de especies. Por lo tanto, volvemos a repetir, es algo natural. El cambio climático es un fenómeno natural, que va a haber un momento en que nos presente una emergencia en donde se tenga que desplazar a una población, o en este caso, por ejemplo, los animales que se desplazaban de un espacio a otro, precisamente tratando de protegerse, de sortear ese evento. Bueno, es algo que se tiene que hacer por esas emergencias climáticas que se presentan, pero es algo natural. Y si aquí vemos precisamente esos cambios climáticos, aquí vemos cada época donde yo puedo tener una época de calentamiento, vemos en la parte superior, yo puedo tener una época de calentamiento y una época de enfriamiento.
que es lo que nos expresa la imagen de la izquierda abajo. Primero tenemos un cambio inicial, este va sufriendo un calentamiento hasta que viene una meteorolización química que va incrementando, que va dañando ciertas superficies, posiblemente del suelo, de las rocas, y luego aquí, por ejemplo, en el caso de calentamiento, viene un incremento en la remoción del dióxido de carbono por esa mineralización. Entonces, quiere decir que nosotros hemos sufrido, o el planeta en este caso ha sufrido, una gran cantidad de cambios climáticos. Lo mismo que para el enfriamiento, ¿no? Aquí vemos el primer ciclo, que es el calentamiento, y el segundo, que es el enfriamiento, donde va decreciendo la temperatura. Entonces, aquí tenemos toda esta parte histórica de esa condición, de ese fenómeno natural. Y bueno, aquí les expreso otra imagen, precisamente donde vemos esos ciclos del cambio climático, cómo se presenta un incremento de hasta puede ser 5 grados o hasta menos 5 grados, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo va viendo esa variación durante el tiempo, desde millones de años antes de que nosotros estuviéramos en este planeta. Aquí vemos precisamente ya a los 40.000 años, donde empieza el Homo, el hombre de Neandertal, aquí comienza, pero ya anteriormente había habido otras épocas donde habían desaparecido y habían evolucionado algunas otras especies. De tal manera que, volvemos a lo mismo, el cambio climático es natural, es histórico y por lo tanto es algo de lo que no tenemos que espantarnos, pero sí adaptarnos. De tal manera, entonces, que el cambio del clima en el planeta se ha llevado a cabo muchas veces, como le he mencionado, y en los últimos 3 millones de años, al menos han existido 4 eras con esa diferencia de 5 grados Celsius. De tal manera, entonces, que esa condición de cambio climático es natural. ¿Por qué? Porque podemos tener variaciones en los ciclos de la órbita de la Tierra. También puede haber cambios en la cantidad de energía solar, es decir, que recibamos menos o mayor radiación, de ahí el que sea una era más caliente o un cambio más frío. Entonces, o también por las emisiones volcánicas, que estas van a emitir una gran cantidad de gases, entre esos el sulfuro de hidrógeno, cantidades de metano y de otros gases, de tal manera que podemos decir intoxica el planeta y entonces esto ocasiona ese cambio. Y también puede ser otra causa de este cambio climático, pues las colisiones con cometas y meteoritos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, vamos a hablar solamente de la variación de los ciclos de la órbita de la Tierra, que puede ser de 20.000 hasta 100.000 años. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se habla precisamente de los ciclos de Milankovitch, donde podemos ver, por un lado, la excentricidad, es decir, que este movimiento del planeta alrededor del Sol nos va a ocasionar precisamente ese cambio. Es uno de los factores, todavía aún hasta la fecha no es algo que sea muy, muy aceptado, pero es una teoría. O, por ejemplo, la inclinación del planeta, que actualmente es de lo que se está hablando, que el planeta también está teniendo una cierta inclinación y también sus zonas magnéticas también están siendo afectadas, de tal manera que eso está ocasionando que haya este cambio en las condiciones del clima. Entonces, bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿sí? Pero realmente, bueno, aquí nosotros, pues, en cierta manera, no podemos hacer gran cosa porque son cambios naturales. Posiblemente los estemos acelerando con nuestro comportamiento, ¿no? O sea, en este caso, es decir, en el consumismo en el que caemos muchas veces y el desechar una gran cantidad de residuos. Entonces, ¿los humanos estamos causando algún efecto de cambio climático? Bueno, pues es probable que sí. Si nosotros vivimos en una zona donde está todo adecuadamente equilibrado, tengo mis zonas verdes, zonas de construcción también, porque eso estamos creciendo la población, necesitamos espacios, ¿no? Entonces, si esto lo hacemos de manera ordenada, quiere decir que podemos conservar un equilibrio y aún con este crecimiento y jugando con este equilibrio, pues podemos vivir de manera adecuada.
de tal manera que esa problemática climática puede reducirse, puede irse en su tiempo normal de estos cambios. De tal manera, entonces, ¿qué es lo que pasa precisamente con estos cambios en el clima? Bueno, estos cambios en el clima comienzan precisamente allá por el año 1830 con la primera revolución industrial. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Grandes cantidades de emisiones, que en su época se decía que era lo mejor, ¿no? Porque era una economía rampante, teníamos todo bien controlado, podíamos tener muchos beneficios económicos, de tal manera que podíamos vivir muy bien. Bueno, sí vivían muy bien los que eran dueños de las minas de carbón, por ejemplo, ¿no? Pero la gente más desprotegida, pues no era efectivamente que viviera muy bien. Entonces, en esa época, precisamente hubo una primera emergencia climática. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que con todas estas humaredas, toda esta cantidad de hollín y de partículas en la atmósfera, aparte de los demás gases presentes, como metano, sulfuros de hidrógeno nuevamente, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, dióxido de azufre principalmente, pues la gente empezaba a morir. ¿Y quién era la que moría sobre todo primero? Pues la gente más pobre. Entonces empezaron ellos a estudiar qué era lo que estaba pasando y pues se dieron cuenta que era toda esta contaminación. Y además, ya desde esas épocas comenzaban a hacer ciertos estudios sobre la condición del clima, porque ellos empezaron a ver ciertos cambios en esa condición. Sentían algunas veces un poco más de frío, algunas veces un poco más de calor. Esto, de hecho, posteriormente en Israel se hizo un estudio por los años 70 donde vieron que precisamente el tener tantas emisiones en la atmósfera, que era lo que causaba un enfriamiento. O sea, precisamente esa capa de partículas no permitían que penetrara la radiación solar y por lo tanto la temperatura se disminuía. Y era lo que le llamaban, posteriormente, ya para los años 70, le llaman oscurecimiento global, que también los alemanes en esta época lo estaban estudiando, porque estaban viendo, sí, por un lado, el calentamiento global por las mismas emisiones, que los rayos solares no se reflejaban, sino que permanecían en la atmósfera, calentaban la Tierra, y entonces estaba viendo estos efectos. Generalmente se ha dejado de lado el oscurecimiento global, casi no se habla, más bien no se habla muy, muy poco del oscurecimiento global. Se le ha dado más enfoque más a el calentamiento global. Pero ambos fenómenos se están presentando. Entonces, bueno, esto pasa en la Revolución Industrial. En los años 60 empieza a haber precisamente ya unos estudios, en este caso en el 68, hay investigadores que empiezan a hablar que hay una problemática que está ocasionando la contaminación. Y entonces ellos empiezan a hablar precisamente de ese calentamiento global. Por lo tanto, estos investigadores en el Instituto del Petróleo de América, pues fueron despedidos. Pero ellos ya hablaban, decían, es que si esto no se controla, como nos dice aquí, para el año 2000 vamos a tener cambios en el clima, cambios climáticos, que van a ser muy importantes y van a causar muchos daños en el ambiente. Y por lo tanto, si causa daños en el ambiente, pues causa daños en la salud humana, de los animales, de la vegetación y en general un problema de salud ambiental en nuestro planeta. Ya ellos en el 68 eran de los primeros investigadores que se sabe que despidieron por hablar sobre este tema y sobre todo hablando de un recurso fósil, ¿no? El usar precisamente este tipo de combustibles fósiles y usar el petróleo para su producción, entonces fue así como que no, ustedes tienen que desaparecer porque este es un negocio que nos deja mucho dinero y entonces si la gente se entera de esto, va a empezar a buscar y no a buscar porque ya los alemanes para esta época de la revolución industrial, en esa época ya los alemanes estaban trabajando con pequeños vehículos muy sencillos que estaban trabajando con hidrógeno. O sea, pero como llega el petróleo, entonces desplazan todo lo que tenían los alemanes en esa época de avance en el uso de hidrógeno
Y bueno, pues se queda todo ahí guardado. Yo pienso que ellos continuaron trabajando porque hasta la fecha son los más avanzados en el uso de motores a hidrógeno. Entonces, vamos, el petróleo dejaba más dividendos, por lo tanto, lo que era menos contaminante se queda de lado. De tal manera entonces que por un lado tenemos todo el uso de combustibles fósiles del que hacemos uso, entonces más otra problemática que la deforestación y los incendios que no son naturales, porque hay incendios naturales, pero en el caso de los incendios no naturales, sino provocados, todo esto está ocasionando que el planeta esté sufriendo. Y si tomamos un poco lo que dice Laudato Si, dice, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa de uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Es decir, aquí ya estamos con la visión antropocéntrica, donde estamos nosotros como el centro de todo y no importa lo que destruyamos, aún en nuestro propio daño, eso es lo importante porque esto nos genera dividendos. Entonces, esta es una problemática que estamos viviendo actualmente y la cual ya estamos sintiendo. Otra es el cambio de uso de suelo. También, ¿por qué? Porque tenemos zonas agrícolas donde a lo mejor tenía yo otro tipo de vegetación y lo que me interesa es producir, por ejemplo, tequila. Aquí tenemos los cactus, los magueyes, para precisamente la producción de estas bebidas. Tequilas o ¿cómo se llama el otro? El mezcal, o sea, todo este tipo de bebidas. Entonces, hacemos cambio de ese suelo. O simplemente para generar casas habitación. Entonces, todo esto también nos está causando daño. Y dice, por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, esta muestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es lo que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Si nosotros dañamos todo este sistema, todo este equilibrio que hay en los diferentes ecosistemas, pues estamos dañándonos a nosotros mismos. Estamos causándonos daño, tal como nos dice en el Laudato Si del Papa Francisco. Entonces, ¿tendremos una emergencia climática? Pues yo pienso que sí, Y esto se presenta desde los años 60 nuevamente. En el 62, precisamente, el Papa Juan XXIII habla sobre el conflicto bélico que se ocasionó en esa época y donde podría haber un problema entre Estados Unidos y Rusia. Y entonces, al haber esta problemática, podría el planeta en general sufrir una gran devastación, cosa que afortunadamente no ocurrió. Y entonces el Papa Juan XXIII, en su encíclica, hace la propuesta de paz, donde decía, y además dice, dirigió su mensaje, paz in terris, a todo el mundo católico, pero agregaba, y a todos los hombres de buena voluntad. Ahora, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. En mi exhortación Evangelii Gaudium, escribí a los miembros de la Iglesia en orden a movilizar un proceso de reforma misionera que aún está pendiente. En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Es decir, ya Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, ve todo este deterioro ambiental y sobre todo al haber esta guerra, podría haber presentado esta guerra nuclear, entonces estaba muy preocupado, por lo que, bueno, retomando en Laudato Si toda esta parte histórica, podemos ver precisamente toda esta preocupación que ha habido desde el siglo XIX.
Y bueno, si hablamos precisamente de toda esta emergencia climática, bueno, la ONU también lo menciona actualmente sobre todo al considerar los 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí vemos precisamente en una publicación en España donde hablan qué es la emergencia climática. Y dice, cada vez más gobiernos proclaman la emergencia climática. Y el Consejo de Ministros en España, como una de las primeras decisiones del nuevo gobierno, acaba de aprobar un documento en este sentido. Es una declaración que revela una toma de posición respecto al calentamiento global y señala la urgencia que estamos viviendo. Es decir, ya esta publicación es de 2020, hace un poco más de un año y medio casi, y ellos están hablando de algo que se ha estado hablando por mucho tiempo, ¿no? Que es el calentamiento global y el cambio climático. Pero ahora ya es una emergencia, ya no es ese fenómeno natural que se puede llevar a cabo en un largo plazo, sino que estamos acelerando. Y por lo tanto, cuando ellos sacan su ley de cambio climático, bueno, vienen muchas declaraciones, vienen muchas críticas, porque dicen, bueno, sí, es un borrador, como dice aquí, es un borrador de cambio climático, que no está mejorado con respecto al anterior. O sea, ¿qué compromisos se tienen para realmente poderlo reflejar? Y yo me pregunto en México, ¿qué dice nuestra ley de cambio climático y qué acciones vamos a tomar como país para que precisamente podamos mitigar los efectos de esos incrementos de las condiciones del clima, de los incrementos de la temperatura, que es precisamente una de las variables que nos llama a esa emergencia climática? ¿Por qué? Porque precisamente tenemos esos choques de frentes fríos con frentes calientes, de tal manera que entonces esto nos ocasiona eventos más fuertes, más agresivos y que causan más daño. Ya no es el huracán simplemente que ocasiona un daño de manera natural, pero bueno, se puede uno recuperar fácilmente. Ahorita no, si vemos cada vez los eventos son más extremos o más sequías o hay una zona de mayor inundación, mayor cantidad de agua que está cayendo. Y bueno, precisamente en España generaron este mapa mundial sobre los estados de emergencia. Entonces, cada municipio, cada estado de cada país envió información al respecto. Y aquí podemos ver bien que Asia, pues realmente ahí no participó, no envió nada, lo mismo que África. Y América del Sur, pues bueno, solamente una parte de Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. México, en nuestro caso, podemos ver en esta gráfica que realmente pues no dio respuesta para ver precisamente esos municipios, esos ayuntamientos que podrían tener una emergencia climática. Aquí vemos el caso de Canadá. Fíjense, ellos dicen que tienen casi 500 ayuntamientos con emergencia climática. Yo me pregunto en México, ¿cuántos municipios, cuántos ayuntamientos tendremos con emergencia climática? Y que no se ha contabilizado. Entonces, estos datos son muy importantes precisamente por esa problemática que tenemos ya en las condiciones de clima y que muchas veces nuestras autoridades no toman ninguna decisión sobre políticas para estos casos y estos eventos extremos. Y bueno, aquí vemos ya más agrandado precisamente todo lo que es América y bueno, solamente Estados Unidos y Canadá enviaron información al respecto, ¿no? Y lo que decía Argentina, Chile, Brasil y Venezuela. Y entonces nosotros cada vez vemos más y más continuamente estos eventos donde la gente está cada vez pronunciándose más con respecto a estas variaciones de nuestro clima, ¿no? Donde tenemos o lluvias torrenciales de manera flash que inundan más una zona o lugares como nos está pasando a nosotros ahorita con el fenómeno de la niña, donde tenemos una sequía y que esto va a durar un poquito más. Entonces, tenemos esos dos fenómenos, tanto en la niña como el niño, donde en uno se manifiesta con muchísima agua y en otros lugares, como nos pasa ahorita aquí, con sequías. Pero en este caso, todos estamos pidiendo precisamente, bueno, que
¿Qué es lo que se va a hacer precisamente como política pública? Porque nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pero ¿qué está haciendo la política pública? Para de ahí también nosotros, y sobre todo nosotros como católicos, estar de la mano con Laudato Si. ¿Qué vamos a hacer para estar precisamente con esta encíclica que nos está dando el Papa? ¿Qué vamos a hacer? La ONU precisamente dice, la emergencia climática es una realidad y hay que invertir en adaptarse a los desastres que se avecinan. Es decir, ellos ya están hablando. ¿Por qué? Porque la gente más pobre es la que más va a sufrir todos estos embates. Y está sufriendo, no va a sufrir, está sufriéndolo ya. Y además dice, precisamente el secretario Antonio Gutiérrez nos dice que de las Naciones Unidas pidió para esta fecha, pues en enero del 21, un aumento urgente de los fondos para los programas de adaptación al cambio climático, de modo que puedan ofrecer una protección real y duradera contra el impacto de eventos potencialmente catastróficos, como son las sequías, inundaciones y el aumento del nivel del mar, que es algo que a veces poco escuchamos. Y yo, como muchas veces les digo, bueno, si aumenta el nivel del mar, lo que vamos a tener es que Aguascalientes se va a poblar más y en un momento dado podemos quedar como una isla, ¿no? Eso es, puede ser simpático, pero no es tan agradable. ¿Por qué? Porque precisamente las zonas que viven, las personas que viven en las zonas costeras están sufriendo estos cambios, están sufriendo cada vez ese oleaje más elevado, el incremento del nivel del mar. Se ha dicho que aquí, sobre todo en la zona de Veracruz, el doctor Magaña precisamente hizo un estudio al respecto y se ha visto que ha incrementado 1 metro el nivel del mar, que esto quiere decir bastante, bastante. Además, también hay otro factor importante, que es lo que hemos visto anteriormente, el deforestar toda la zona de los cerros o las montañas que tenemos, el deforestarlas. ¿Eso qué está haciendo? Pues está ocasionando que el viento ingrese con toda la velocidad, con toda la furia que puede presentar ese viento y entonces causar mayor destrucción. ¿Por qué? Porque no hay un árbol, no hay una vegetación que pueda hacer el freno, que haga una mayor resistencia al paso del viento. Entonces, todos estos daños que nosotros estamos ocasionando y en un momento dado, en este caso, nuestras autoridades, porque son las que permiten los permisos de construcción y por lo tanto la deforestación. Y esto está causando mucho daño, no solo en México, es en todo el mundo, en muchas partes del planeta, en muchos países está ocasionándose esto. O permitir, por ejemplo, que las personas, generalmente las más pobres, les permitan que construyan, o aún hay zonas habitacionales que están admitidas, que están admitidas por el mismo gobierno para que construyan. Están aprobadas, entonces, y saben muy bien que están en una zona de alto riesgo, que si bien a lo mejor no llueve en, no sé, 5, 6, 7 años, o llueve muy poco y si acaso pasa un hilo solamente de agua. Pero cuando viene un evento extremo, pues lógico que el agua reconoce sus cauces y por lo tanto va a arrasar con quién, con las personas más desprotegidas. Entonces, por eso es que la ONU hace este llamado precisamente de emergencia para este daño que se está ocasionando en nuestro planeta y en nuestra población. Y no solamente somos los seres humanos, porque nosotros decimos, ay, nosotros pobres de los seres humanos. También son los animales, es toda la biodiversidad, plantas, animales, todo se está dañando. Y entonces, pero claro, la naturaleza poco a poco, ellos pueden adaptarse posiblemente más rápido que lo que nos podemos adaptar nosotros. Entonces, por eso es importante el tomar acciones. También habla precisamente la ONU con respecto a la importancia de las alertas tempranas. Es decir, es muy importante que se tengan los escenarios climatológicos para de ahí poder determinar qué es lo que probablemente puede ocasionar en esta zona o en cualquier zona
el cambio de la temperatura o el cambio de la precipitación pluvial. Precisamente como, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos en época de sequía, bueno, prever precisamente esa problemática, que cómo la vamos a manejar para cuando estamos en esa época, donde los mantos freáticos no van a estar totalmente recibiendo agua. Entonces va a ser muy poca, solamente la que caiga en las zonas altas, pero va a ser mínima. Entonces, precisamente, se deben de tener esas alertas tempranas. Y también lo que menciona aquí, las decisiones de resiliencia al clima. Y entonces aquí nos dice el secretario general, también pidió que las asignaciones presupuestarias y las decisiones de inversión tengan en cuenta la realidad del cambio climático. Es decir, que cada país, que cada estado, que cada lugar tenga su estudio de cambio climático para que empiecen a ver cómo va a ser la infraestructura con la que cuentan y con la que se tiene que generar y cuánto va a ser el financiamiento para esas condiciones. Mencionan precisamente aquí que según la Organización Meteorológica Mundial ha habido más de 11,000 desastres debido a peligros meteorológicos, climáticos y relacionados con el agua en los últimos 50 años, con un costo de ¿cuánto? De 3.6 billones de dólares estadounidenses. Imagínense todo lo que se ha gastado en luego recuperar todos esos desastres que se están ocasionando. Por eso lo mejor es prevenir. De tal manera, entonces, que si estamos hablando de esta emergencia climática, entonces, es decir, y esto lo generó Perú, es decir, ¿cómo si se atreve? O sea, si tenemos una condición de cambios de clima bastantes drásticos, entonces, ¿cómo es que todavía se permite que estemos utilizando hidrocarburos? Que bueno, no es fácil cambiar hidrocarburos a una energía sustentable de un día para otro, ¿no? Esto lleva tiempo, pero ¿cómo es posible que en muchos países aún no hemos ido avanzando en eso? Y muchas veces, y yo lo digo por México, lejos de avanzar retrocedemos, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? En lugar de usar las energías limpias, no, vamos a usar de nuevo hidrocarburos, todo lo que es el carbón bituminoso para poder echar a andar las plantas de energía eléctrica. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que en lugar de avanzar, retrocedamos? Entonces, ahí es como decirle al gobierno, ¿cómo te atreves a hacer algo así cuando estás viendo que tenemos una emergencia en las condiciones de temperaturas, en las condiciones de precipitación pluvial? ¿Cómo te atreves a deforestar? ¿Cómo te atreves a deforestar? Y entonces eso permite que haya un derretimiento de nuestros glaciares. Entonces, todo esto es precisamente cómo es que permitimos que ellos lo hagan. Muchas veces no es fácil, ¿eh? Podemos decir esto, pero no es fácil. Entonces, es por eso que las personas están hablando mucho de esta emergencia ambiental y esto cada vez lo vamos a estar escuchando más y más y más. Y aquí vemos precisamente los daños que se pueden ocasionar, sobre todo en las zonas donde están cerca de la costa, donde se causan daños a las personas que están cercanas ahí, o las inundaciones en zonas que probablemente sí estaban bien situadas, pero por alguna causa, una lluvia torrencial, flash, esto ocasionó la inundación. O porque permitieron que precisamente las personas se asentaran en lugares que no deberían de estar. Y si vemos quién es la gente que más se va a ver afectada, pues la gente pobre, ¿sí? Raras veces es la gente que está en mejores posiciones, en mejor localización, sus casas, las que van a sufrir los daños. También lo sufren, pero es menos. De tal manera entonces que también vemos ahora esta crisis o esta emergencia climática con respecto al COVID, ¿no? Que es lo que estamos sufriendo ahorita todos en el planeta por algo que está pasando. De tal manera que Laudato Si está muy de la mano con lo que nos dice para que tomemos acciones en la emergencia climática.
De tal manera entonces que dentro, precisamente en este documento, hablamos y se habla, el Papa Francisco habla sobre la contaminación y los daños ambientales por contaminantes. Los actuales, pues todas las mascarillas y guantes que están usando, que están yendo hacia el mar, hacia a los diferentes recursos que tenemos, los mismos rellenos sanitarios, las emisiones gaseosas por la industria. Vemos aquí cuántos de ustedes han ido al río San Pedro, por ejemplo, a limpiarlo, sacando llantas, sacando cantidad de basura que es indescriptible. Entonces, o las épocas aquí donde se ha dañado el suelo, uno puede ser por sequía, otro por el uso de fertilizantes que están dañando al mismo suelo, y no solamente al suelo, sino también al agua, porque cuando hay una lluvia, si tenemos residuales ahí, compuestos residuales, pesticidas residuales o fertilizantes, estos se van a ir erosionando y van a ir hacia los ríos y los arroyos, de tal manera que esa agua superficial puede estar contaminada, y si en un momento dado esta se va hacia el manto freático, este puede ser también contaminado. Claro, ahí depende del tipo de suelo que se tenga cuando se lleva a cabo la infiltración. O, por ejemplo, aquí vean la quema de basura, de llantas, que nos está ocasionando una gran contaminación. Y esto lo estamos provocando nosotros, nadie más. La naturaleza no lo provoca así como así. De tal manera que entonces el Papa Juan Pablo II, por los años 70, empieza a hablar que precisamente debe haber una relación de la parte social con la parte moral para que nuestro planeta pueda funcionar. Nosotros podemos tener una gran cantidad de población, pero si hacemos ese equilibrio, porque estamos viendo tanto la parte social como la parte moral de lo que yo estoy consumiendo, de lo que yo estoy haciendo, lo que estoy destruyendo posiblemente, y trato de enmendarlo, entonces esto va a conservar nuestro equilibrio y va a permitir que podamos continuar de manera equilibrada en nuestro planeta. Y el Papa Benedicto XVI también en el documento de Laudato Si nos dice: la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. Y esto es muy cierto. Y también nos dice: eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto al medio ambiente. Es decir, nuestro gran consumismo ocasiona que tenga que erosionarse, deforestar, toda la problemática que tenemos actualmente. En eso nosotros tenemos una buena parte de culpa, podríamos decir, ¿no? Pero sí una gran parte. Y nos dice también el Papa Benedicto XVI, dice: el libro de la naturaleza es uno e indivisible. Es decir, no podemos separar ni familias, ni la naturaleza, ni la biodiversidad. Nada podemos separarlo porque todo está unido. Y lo sabemos, todo está en un ciclo. La misma, los ciclos de nitrógeno, ciclos del oxígeno, todos son ciclos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo una función en nuestro planeta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues por un lado, comenzar a usar las energías limpias. Y en un momento dado, eso sí, solicitar y en un momento dado obligar a que nuestras autoridades de alguna manera, nosotros de alguna manera obligar a que ellos utilicen o implementen las políticas necesarias, y si ya las tenemos, pues entonces que las apliquen. ¿Para qué? Para poder utilizar esas energías limpias, esas energías renovables, y más nosotros en un país que tenemos tanto sol y tanto viento. Siempre todo conlleva un impacto, ¿no? Aún el hecho de tener los paneles solares, pues también lleva un impacto. ¿Por qué? Porque trae metales que son contaminantes. Pero ya debe de haber tecnologías donde se puedan recuperar esos metales y puedan reusarse, ¿no? Todo conlleva un impacto. Pero no es un combustible fósil, el cual está de consumo constante y está contaminando el ambiente, ¿no?
y como vemos ahora en el país que están usando entre los carbones, los diferentes tipos de carbones, el combustóleo, ¿no? Que es también altamente contaminante, a cambio de las celdas, que cuando menos pueden durar entre 10, 15 años y no contaminar durante ese tiempo, y eso nos permite abatir, mitigar las concentraciones de dióxido de carbono equivalente. También, por ejemplo, usar fertilizantes amigables con el ambiente. Muchos que podemos generar a lo mejor una composta o algún pesticida, algún insecticida a partir de los aceites de diferentes cáscaras de frutas, por ejemplo, el cáscara de naranja, para matar algunos bichitos por ahí que están dañándonos a algo. Entonces, nosotros podemos generar todo este tipo de insecticidas, podríamos decir, pero naturales, de tal manera que sí es un compuesto químico, porque no deja de ser un compuesto químico, sí, pero viene dentro de una materia orgánica. Entonces, eso sería muy importante. Y bueno, de esa manera nosotros podríamos equilibrar precisamente todo nuestro entorno, desde las zonas desérticas que son maravillosas hasta las zonas donde podemos tener grandes caídas de agua, que es maravilloso, pero todo equilibrado. Y bueno, dentro de los objetivos precisamente de sostenibilidad de la Organización de las Naciones Unidas, nos dicen que, bueno, ¿qué podemos hacer precisamente para poder tratar de mitigar un poco el cambio climático y el calentamiento global? Bueno, es que conduzcamos menos, es decir, podemos usar la bicicleta, o comer menos carne, o comprar productos locales, reciclar, no usar tantas bolsas ni botellas. Y el otro día escuchaba un comercial que decía, y muy felices esa empresa, desde el punto de vista económico, lógico que sí es increíblemente bueno, pero decían que teníamos más de 1.500 millones de botellas vendidas. Es un comercial de una bebida que salió en la televisión el otro día y yo dije, ay, pues qué agradable, ¿no? O sea, tienes 1.500 millones de botellas vendidas. ¿Cuánto es de contaminación? Porque son botellas que se desechan. ¿Cuántas de esas botellas se reciclan? Entonces, vamos, ahí es donde tenemos que poner también atención. El ducharnos en menos tiempo, y sobre todo aquí Aguascalientes, que no tenemos agua, o poner nuestra cubeta ahí para recuperar el agua mientras estamos esperando que salga el agua tibiecita o caliente, depende cómo nos guste. La moda ecológica, a lo mejor usar ropa con materiales reciclables, no desenchufar cuando no estamos usando la energía eléctrica, rellena y reutiliza las botellas que podemos hacer en eso y apagar las luces, ¿no? Entonces son algunas de las políticas o de sugestiones que hace precisamente la ONU para que nosotros podamos vivir en un planeta mejor. Y bueno, hablando del principio del bien común también que nos hablan en la encíclica de Laudato Si, en el punto 156 nos dice, la ecología integral es inseparable de la noción del bien común. Un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, lo que nosotros hagamos, como decía el Papa Benedicto XVI, que hagamos todo porque la naturaleza es una sola. Entonces, si trabajamos de manera integral, esto nos va a beneficiar mucho en el cambio climático y en la cuestión de la emergencia climática. ¿Por qué? Porque muchas veces les digo, si el cambio climático se llevaría 100 años en presentarse, pues con todas nuestras comportamientos, el uso irresponsable de materiales, pues lo vamos a bajar a 50. Pero si nosotros empezamos a ver todo esto de manera integral, toda nuestra naturaleza, y nosotros integrados a esa naturaleza, pues entonces a lo mejor el cambio climático va a tardar, en lugar de 100, a lo mejor lo adelantamos un poco, 90 años, pero ya no son los 50 a la mitad, sino que tenemos un poco más de tiempo para todo este proceso de adaptación. Y también habla en el principio del bien común, dice, el bien común presupone el respeto a las personas humanas en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral.
También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia como la célula básica de la sociedad. Importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque es en la familia donde nos vamos a estar educando y llevando toda esta pues, educación para tener un planeta saludable. Y finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad, y en ella de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. Por eso les decía de las políticas públicas. Es importante sí tenerlas, porque en México tenemos una gran cantidad de leyes, unas no muy buenas, otras muy buenas, gran cantidad a veces de políticas públicas, pero no se cumplen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poner nuestro granito de arena, pero cómo el Estado no cumple? ¿Cómo tiene que hacer, o nosotros tenemos que exigir a que lo cumpla? Y de esta manera, pues terminó mi charla. Muchas gracias y no sé si tengan alguna opinión o pregunta. No, al contrario, gracias a usted, doctora, por esta excelente explicación de cómo se vincula la emergencia del cambio climático con la encíclica Laudato Si. Ahorita es el momento en que podamos compartir, podamos preguntar. Magda, no sé si estabas abriendo tu micrófono, adelante. Sí. Bueno, me quedo, muy contenta por la exposición, pero también un tanto preocupada por, no sé, mi pregunta es si todavía podemos hacer algo, o sea, revertir un poco pues estos resultados que de manera inconsciente hemos ido propiciando. Creo que hace falta, por una parte, información y me parece muy bien, estas iniciativas que se están tomando. Y por otra parte, pues sí, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para revertir estos resultados? Y me quedo también con la inquietud, ahorita se nos preguntaba, o más bien se nos invitaba a exigir, ¿no? Exigir a nuestros gobiernos y demás, pero me parece que a veces es muy complicado esa parte. Me quedo con el gusto de poder, la invitación para mí es en pequeñas células, digamos, iniciativas en las que pueda hacer eco en grupos antes de llegar hacia la cúspide, porque a veces es como inalcanzable, a veces lo siento inalcanzable porque sencillamente hay muchos intereses de por medio. Sí, tus preguntas son complejas, son complejas. ¿Qué podemos hacer para mitigar un poco todo este pues, daño que se ha causado, de manera directa o indirecta? Porque yo podría decir, si es directa, cuando yo compro algo que está sumamente lleno de envolturas, ¿no? Pero, por un lado, o sea, pues lo compro porque no hay otro. Si hubiera otro donde sea el mismo producto, donde no tienes tanta envoltura, sino el producto directo, así tal cual, con a lo mejor un estuche muy sencillito, algo que puedas en un momento reciclar, bueno, pues a lo mejor yo escogería eso, pero si no lo tengo, pues no te queda de otra. Entonces, ahí es cuando aplican las políticas públicas, o sea, donde el gobierno dice, ok, nosotros tenemos ya el estudio de cambio climático, porque aparte México lo tiene, entonces, y tiene políticas públicas al respecto, pero no se están aplicando, no están bajando a los diferentes estados. Entonces, ¿qué hacer? Pues como tú dices, o sea, nosotros, cada uno en nuestro entorno, tratar de educar, porque finalmente somos una familia, tal vez no es mi familia consanguínea, pero estoy en un entorno donde yo tengo
personas que finalmente van a ser mi familia. O sea, son mi familia porque estoy alrededor de ellas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues tratar de ir educándolas, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no compras esto? Por ejemplo, ahorita que hacen lo de sendero natural. Bueno, ir a comprar sendero natural o ir a comprar con el de la frutería y que te queda cerca a lo mejor de casa y comprar, porque muchas veces ellos tienen cosas que se producen aquí mismo. Entonces, comprar con ellos las cosas que se producen aquí mismo en Aguascalientes y en México, ¿no? Ahora, para mitigar el calentamiento global, el cambio climático y toda esta emergencia climática que tenemos, pues es eso, reduciendo esos consumos y tratando de cuidar, como en el caso de Lupita y Sergio y se me fue el nombre, Vázquez, se me fue su nombre, que ellos andan cuidando el bosque de los Cobos. O sea, ellos hacen un gran, gran trabajo para proteger nuestro espacio, lo que nosotros tendríamos también que cuidar. Entonces, yo creo que el hecho que aportemos algo, a lo mejor enfrente de mi casa, como hemos dicho, plantar un árbol, pero cuidarlo, ¿no? Que esté regado y que tenga agua suficiente para que precisamente pueda funcionar el árbol con lo que él tiene que cumplir, que es darnos oxígeno, pero nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles que, por ejemplo, en el caso del doctor Víctor Salazar, él va al Parque México y está cuidando los árboles, o sea, él tiene ahí sus parcelas, podríamos decir, donde está cuidando todos estos árboles, está cuidando esa zona verde. Entonces, yo creo que son pequeñas acciones, si tú quieres, pero ayudan muchísimo para toda la población. Y entonces yo creo que ahí sí nosotros tenemos que comprometernos en hacer algo así, ¿no? El estar colaborando, pues aún con las autoridades, principalmente con ellos, porque precisamente ellos tienen las políticas, pero ellos andan en otras cosas, ¿no? Que para ellos puede ser más importante que cuidar la vegetación. O, por ejemplo, fíjate, en las colonias, algo muy importante, se destina siempre cuando se crece una colonia, se urbaniza una colonia, una zona, y hay un área verde que tiene que estar destinada para eso. Y al final, ¿qué acaban haciendo? Construyendo. Y tu área verde, ya, se acabó el área verde. O sea, ya no tienes esa área verde. Entonces, exigirla. Decir, oye, ¿sabes qué? Esta es un área verde y me la respetas. O sea, hay que cuidar el área verde para que ésta siga funcionando. Y eso nos va a ayudar a mitigar que la temperatura. Yo creo que has recibido algún mensaje ahí por el WhatsApp donde viene una imagen donde te están tomando la temperatura en diferentes condiciones, donde una zona que no tiene ni un solo árbol, solamente pavimento, y la zona arbolada, donde los cambios de temperatura son muy importantes. Eso es tomar una acción. Eso es tomar una acción para mitigar ese efecto de temperatura. Y que eso se va a reflejar en el planeta. ¿Cuánto? A lo mejor muy poco, sí, pero se refleja. Y entonces, ahora sí, el cambio climático, la variabilidad climática, todas estas condiciones se van a ir a un tiempo más o menos normal. Lo que yo decía, si se presenta en 100 años, bueno, que no lo reduzcamos tanto, no a la mitad, sino que a lo mejor en un 80, 90% me quedo. O sea, se baja de 100 años a 90. Ah, bueno, pues ya es algo, porque es algo que va a quedar para mis personas que vienen atrás de mí, para mis otras generaciones, que no estamos a veces cuidando nosotros para las otras generaciones y no las están exigiendo. Bueno, no sé si con eso respondí tu Sí, pregunta. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Magda. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Un comentario? Ahorita el momento nos dicen aquí en el chat. Jesús Cárdenas pregunta, ¿qué estrategia podríamos implementar en las escuelas y nuestros hogares para reducir el consumo de plástico si lo vemos tan fácilmente en los supermercados? Además, no hay apoyo de los gobiernos o autoridades. Este plástico llega a nuestros ríos y mares, lo cual va acabando paulatinamente en nuestra vida marina. Sí, es complejo porque por un lado hay personas, nosotros aquí en Aguascalientes no tenemos una gran cantidad de pepenadores que usan ese material y lo venden. Volvemos a lo mismo, la gente más pobre es la que en un momento puede beneficiarse con eso, pero tiene que andar sacando todo ese material. Entonces yo creo que aquí pues lo que se hace cotidianamente, por un lado, estar
O puedes usarlo, muchas veces que se hacen que pequeñas macetitas o cosas así, o como depósitos para hacer riego por goteo. Hay diferentes, de hecho ahorita en internet hay muchísimas cosas que podemos hacer con las botellas. Pero bueno, llega un momento en que te saturas, entonces no puedes decir, no, pues no puedo seguir usándolos para las macetas o para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es mandarlas a reciclar, o sea, cuando menos ya esa botella no va ni al río, ni va al arroyo, ni va al mar, porque muchas de las botellas acaban en el mar. Y entonces en el mar empieza en un momento dado a romperse ese material. Y bueno, hemos visto una infinidad también de mensajes en WhatsApp que se ve cómo los animales se están dañando y otra, se generan los microplásticos, que precisamente las microalgas, las algas o todos los organismos acuáticos consumen y los matan. Entonces, esto está haciendo que perdamos precisamente esa vida acuática que ayuda en la cadena trófica, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tratar de que no vaya a la basura, que no se vaya al relleno sanitario, sino que la gente que puede vender ese material, pues se lo lleve y lo venda para un reciclaje. Eso es lo que podríamos hacer de manera más sencilla. O reusarla para usarla ahí como riego por goteo en nuestras macetas, o como maceteros, o a reciclaje el máximo posible. Te digo, yo el anuncio que escuchaba el otro día, decía, o sea, ¿cómo puede decir eso? Y más en un país que no se cobra un impuesto por cada botella vendida. O sea, no se cobra. En Europa se cobra un impuesto por cada botella, porque además ese impuesto, ese dinero, se va para estudios de investigación ambiental. O sea, el dinero que se cobra por cada botella usada de plástico se va a estudios de investigación. En México no se hace eso. Entonces, lo mejor es que juntemos todo y lo demos a la persona que lleva a vender ese material a una recicladora. Es lo que ahorita podría decir. No sé si alguien tenga alguna otra opinión. Muy bien, mientras Marco hace uso de la voz, doctora, nos preguntan si también podía poner la última diapositiva en donde aparece su correo electrónico. Sí, claro, aquí Alcancen a está. apuntar. Adelante, adelante, Marco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcela, por la plática. Gracias, Marco. A mí lo que me sorprendió mucho es las pantallas que nos mostraste acerca del planteamiento de la ONU, que ellos ya dan por hecho que el cambio climático es una realidad. Sí, Mientras tanto, en nosotros como personas, comúnmente lo vemos como algo que quizás no va a pasar, como algo que está muy lejanos a nosotros, como que como si fuera una especie de mito, de algunas cuantas personas que, exageran el asunto. Sin embargo, me da mucho gusto que la ONU eh, vea esto como ya lo ponga en sus planteamientos como algo real, que inclusive que tenga estrategias para este, adaptarnos al nuevo cambio que va a existir en unos cuantos años. Inclusive aquí en Aguascalientes, que tenemos la crisis del agua, no veo cambio en la gente, ¿no? Tenemos también una crisis en el uso de automotor, en el uso de, creamos creamos flujos continuos en un segundo anillo que realmente no motiva a dejar el carro, ¿no? No motiva a uno a caminar, a usar la bicicleta, a desplazarse menos de norte a sur o de poniente a oriente, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho lo que nosotros como sociedad vemos y lo que, por ejemplo, en este caso la ONU, que ya ve como una realidad del cambio climático, ve, ¿no? O sea, estamos como que al parecer estamos como en mundos distintos, ¿no? Este, c- ¿Cómo podríamos, porque yo lo he intentado, ¿no? Por lo menos con mis vecinos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer entenderlos que es un cambio que va a pasar, que no es algo irreal, ¿no? Que es algo tan factible que ya tenemos
algunas migajas de pan que nos están mostrando que este cambio va a suceder. En tu opinión, ¿qué se le puede decir a la gente para que entienda de mejor manera que este cambio va a ocurrir? Gracias. Gracias a ti, Marco. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil decir a la gente porque te toma de loca, entonces, o de loco. Entonces, pero bueno, la cuestión es decirle, oye, ¿te has fijado, por ejemplo, los pájaros? ¿Te has fijado que los pájaros ahorita como que se tardan un poco su llegada? ¿O te has fijado, o sea, hacerles ver lo que está pasando en la naturaleza? ¿O te has fijado que ahora, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos mucha sequía? ¿Por qué será? Y entonces tú empiezas a culturizarla. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Por eso habla el Papa Benedicto sobre la cultura. O sea, tenemos que culturizar. Y no nada más él, Juan Pablo II, bueno, todos los papas, Papa Francisco, claro, ¿no? Y entonces, todos ellos hablan sobre la cultura. Juan 23, el Papa Juan 23, que de hecho ahorita está la historia en el radio, ¿no? Entonces, él habla ya de eso. Entonces, es la cultura, es la educación, es hablar con ellos. Claro, por ejemplo, si es un vecino que no tiene la preparación que afortunadamente nosotros podemos tener, puedes hablarle de manera sencilla. Es decirle, oye, es que lo que te decía, te fijas en esto, te fijas en lo otro, es que mira, esto pasa por esto, esto y esto. Y entonces poquito a poquito ir soltándoles la información para que ellos lo analicen, porque a veces uno piensa, me ha pasado a mí, yo pienso que como yo lo he estudiado y me he metido en esto y todo, toda la demás gente lo entiende. Y no es así, no es así. Entonces, lo que tú me dices, ¿no? O sea, dicen que esto no existe, no, esto ya tiene estudios, mira, simplemente lo de cambio climático está desde cuando menos, ya cuando empezaron a hacer más estudios para ver todos estos cambios, fue desde los 50, 30, 50. Nosotros en México no lo teníamos, pero en otros países, sí, claro, lo han estudiado por siglos, así te puedo decir, porque ellos tienen, el otro día escuchaba precisamente de un estudio que tienen en Estados Unidos que hasta ahorita va con 120 años de estudio, o sea, tienen un semillero, un germoplasma, donde tienen todas las semillas del mundo en Estados Unidos, las tienen cuidadas y entonces cada cierto tiempo, cada 5, cada 10 años, están sacando esas semillas para ver su germinación. O sea, tienes, o sea, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Ahora nos estamos dando cuenta por todo lo que está saliendo y porque tienes más canales para ver todo lo que pasa o los artículos científicos o cosas así, ¿no? Pero realmente hay estudios que tienen cientos de años, o sea, no es actual. Claro, por ejemplo, en cuestión de clima es más actual. De hecho, Aguascalientes, yo les voy a decir, Aguascalientes fue la segunda ciudad que tuvo una estación meteorológica y fue en 1897, si no me equivoco. Y fue la segunda ciudad después de la Ciudad de México en tener una estación meteorológica. Hay datos históricos, pero cuando quieres datos de más atrás, pues se hace con modelos matemáticos, ¿no? Para poder estimar lo que estuvo pasando en ciertas épocas y aparte con las placas de hielo, ¿no? Donde hacen muestras y van haciendo estudios con carbono y diferentes elementos radiactivos para ver precisamente de qué época estamos hablando y los insectos o semillas que pueden recuperar. Y entonces así se van dando cuenta. Entonces es la manera en que se van dando cuenta y van construyendo lo del clima, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir a la gente? Pues eso, de manera sencilla, lo que está alrededor de ellos, para que lo vayan organizando en su mente y entonces, y si somos católicos, pues empezar a hablar de Laudato Si, decirle, oye, es que sabes que si lo conoces el documento, es que fíjate que el Papa Francisco habla de de que seamos integrales, de que trabajemos todos en conjunto, de que eduques a tus hijos, de que eduques a tu hermano, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que algo que nos falta a nosotros los católicos es que los mismos sacerdotes comiencen a tomar ese documento. Porque no viene solamente del Papa Francisco, viene de los años 50, o sea, ya viene un estudio de muchos años.
Y eso es cuando ellos comienzan a darlo a conocer. Pero ellos tienen estudios, y sobre todo los jesuitas, tienen estudios maravillosos científicos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues que los mismos, nosotros que somos la iglesia y la jerarquía católica, comience a tomar el documento y comience a hablar de estos temas en las homilías, por ejemplo. Entonces, ahí empiezas a educar a las personas poquito a poquito, suavecito, y entonces, de esa manera, empezar a cambiar nuestra mente. Los niños ya es diferente, ¿eh? Los niños ya es diferente porque lo llevan en la escuela. Mi generación no, yo nunca lo llevé, yo lo conocí después. Entonces, pero ahorita las generaciones nuevas, ya, la cuestión es que los papás realmente ayuden, porque muchas veces los papás no ayudan, son los que ponen todo el desorden. Entonces, ahí más bien es educar a las personas adultas, y ya viendo los niños, lo que estamos haciendo los adultos, los niños es mucho más fácil. Y tienen además la educación en la escuela también, se lo están dando. Yo a veces veo en la televisión las clases de los niños y les están dando muchísima, pero muchísima información de cambio climático, de muchos temas, ¿eh? Yo a veces me quedo viéndolos porque digo, a ver, ¿qué les dicen? Muchos temas muy interesantes. También una vez vi un libro de la preparatoria, una preparatoria pública, y eran los temas súper bien abordados. Un tema de cambio climático bien abordado, bien construida la información que estaba ahí para que los chicos lo aprendan. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que educarnos? Los mayores, los adultos. Para que así pongamos el ejemplo a los más pequeños. Ustedes, los que tengan hijos, agarren los libros de sus hijos, y si no, los programas de televisión de la primaria y la secundaria y la prepa. Y ahí van a ver todos los temas. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, pregunta Antonia Gala, ¿cómo podemos obligar a nuestro gobierno a tomar acciones para reducir todo lo que afecta a botellas de plástico, bolsas, gasolina? ¿Qué organismo gubernamental se encarga del estudio ambiental? Bueno, aquí en Aguascalientes y en todos los estados serían las procuradurías por un lado, y por otro, donde haya secretarías o institutos del medio ambiente, ¿no? Que son los que se encargan de esta parte, precisamente. Entonces, lo que sería la Secretaría de Medio Ambiente, las procuradurías se encargan un poco más de la contaminación ambiental para cuando tienen, sobre todo, servicios, en el caso de los municipios también, los servicios que contaminan, por ejemplo, el pollo rostizado que se come y que se produce a la leña. Ahí tienes una gran cantidad de partículas que van hacia la atmósfera. Entonces, ese tipo de productos los pueden vender, ¿eh? O sea, eso no hay ningún problema, pero que pongan precisamente tecnología que puedan darle tratamiento a eso. Ahora, ¿a quién se le tiene que exigir? A los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales en las secretarías. La secretaría, por ejemplo, el Estado es la Secretaría de Medio Ambiente, y en el caso del municipio es el Instituto, no, así le llaman Instituto de Medio Ambiente. Entonces, secretaría, no, creo que también es secretaría, no en el municipio. Es la Sedamesu. La Semadesu, ¿no? De Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Entonces, también es una secretaría, sí, es cierto, es una secretaría. Entonces, a ellos, a Ecología, al Departamento de Ecología, tiene un Departamento de Ecología, o sea, son realmente los organismos del gobierno municipal y estatal que se encargan de estas partes, precisamente. Por eso el municipio, desde hace muchos años, no me acuerdo si fue, creo que Martín Orozco el que lo inició o alguien más antes, el estar precisamente llevando a los centros de acopio, que muchos ya han quitado, ¿no? Pero tenían muchos centros de acopio por toda la ciudad para que precisamente ahí llevaras los focos ahorradores que contienen mercurio, y todos los plásticos, ¿no? Plásticos, baterías, todo lo que fuera reciclable o reusable, lo llevabas ahí. Ahorita ya quedaron menos centros de acopio, pero antes había muchísimos centros de acopio, y a ellos es al que hay que seguir, para que así ellos se hagan cargo de todos los materiales. De hecho, el municipio, me acuerdo que hace algunos años hasta les daban, no sé si siga, pero les daban despensa por cierta cantidad de material reciclable.
Entonces les daban, no sé, arroz, aceite, varias cositas. O una, creo que Lorena Martínez fue la que, o antes también, Gabriela Arellano, o alguien de ellos, o Martín Orozco, no me acuerdo, les daban una tarjeta donde les depositaban. Entonces llevabas tu material de reciclaje y te depositaban. Pero esa es una política que toman los gobiernos. Entonces, es exigirles nuevamente que hagan el trabajo. Exigirles, uno lo puede decir muy fácilmente, pero a veces no es tan fácil porque no se abren a escuchar a la población, que esa es su función, porque ellos son servidores públicos. Nosotros les pagamos, pero pues a veces no nos hacen caso. Entonces, sí, no es fácil, como nos decía por ahí Marco también, no es fácil a veces exigirle tanto al gobierno porque se cierran. Entonces, la cuestión es estar, como lo hace Lupita, que está ahí como cuchillito de palo para que le hagan caso, ¿no? Y como muchas personas que están, se forman el equipo, ¿no? Que están ahí trabajando para que nosotros vivamos bien. Y ayudemos a Lupita. Esa sería una gran obra. Ayudar a Lupita, yo pienso que nos puede beneficiar mucho a todos. Última pregunta, doctora, del maestro Paco Acosta. Excelente presentación, doctora Marcela. ¿Qué opina sobre el informe del IPCC sobre los 1.5 grados? ¿Es alcanzable reducir el CO2 a la meta de los ODS 2030? Por otra parte, las campañas electorales no presentan estos temas, lo cual es absurdo. Ay, Paco, sí, no los van a alcanzar, ¿eh? No. Mira, tal vez Europa se alcance a reducir, pero ya como planeta está muy tremendo. O sea, no creo que lo alcancen, ¿eh? No creo que lo alcancen. Es que ya, imagínate el 30, ¿ya cuánto nos queda? No nos queda nada de tiempo. Ya no hay tiempo, o sea, no creo que lo alcancemos, ¿eh? Por cómo están los escenarios de clima, híjole, está muy complicado, porque a lo mejor algunos países europeos sí lo podrán cumplir, mitigar sus emisiones, porque lo han hecho, ¿eh? Ellos, de hecho, tenían una reducción para el 2000, déjame acuerdo, no me acuerdo si era para el 2020 o 2010, de mitigar como un 10-15%, y lo lograron. O sea, se pusieron a trabajar, desarrollaron una gran cantidad de tecnología para mitigar sobre todo emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, todo lo que son COPs, CIPs, todo eso, compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, se desarrolló una gran cantidad de tecnología para aún en plantas de tratamiento, en áreas de servicios, en muchas áreas, implementar la tecnología y de esa manera mitigar las emisiones. Pero en México ni siquiera en las industrias federales. O sea, imagínate si lo van a bajar a nivel municipal, no para los servicios. Entonces, sí se podría si todo el planeta, todas las ciudades, todos los estados, todos los países se pusieran las pilas, nos pusiéramos las pilas y trabajáramos para mitigar esas emisiones. Porque muchas veces dirán, ay, no, pero pues tal, por ejemplo, el pollo, el típico, ¿no? Pollo rostizado con leña. Huele rico, huele muy rico. Pues sí, esos son compuestos orgánicos volátiles, porque son aldehídos, son cetonas, estoluenos, son una gran infinidad de compuestos orgánicos volátiles que inhalamos y son muy ricos. Simplemente otra, muy sencilla, en casa, las mujeres, y bueno, ya también hay hombres, que usan pintura para las uñas. Entonces usas acetona, es otro contaminante. Las pinturas traen toluenos, traen cetonas, traen gilenos, otros contaminantes, que cuando tú te lo estás poniendo, pues te llega el olor directito. Entonces, esos son contaminantes. Entonces, todas esas pequeñas cargas contaminantes se van a la atmósfera. Y entonces, esos contaminantes, ¿qué pasa cuando están en la atmósfera? Pues reaccionan. Y tenemos reacciones fotoquímicas, donde me produce o compuestos más dañinos o menos dañinos. También eso pasa, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos hacer eso? Podemos empezar desde casa. Y te digo, que la industria, si México exigiera de acuerdo a cómo están las leyes, se podría mitigar y podría ayudar muchísimo en esa mitigación y posiblemente llegar al límite 1.5 a lo mejor, o 1.4. Es lo que se está esperando, pero
está muy complicado. No, yo creo que no lo vamos a alcanzar. Yo pienso por los escenarios que yo he estado viendo, precisamente los nuevos escenarios, sobre todo donde consideran precisamente todo esta cuestión de ya más detalle en la cuestión económica, en la cuestión de uso de recursos naturales. Entonces, es un modelo muy, muy amplio y, híjole, no, está bien complicado. O sea, porque seguimos deforestando en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo. Y si no deforestan, queman. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar? Se me hace muy complicado lo que marcó el IPCC, muy, muy complicado. Espero que se cumpla, sería muy, muy bueno que se cumpliera, pero yo lo veo muy complicado, no creo. No creo que lo logremos. No creo. No creo que lo logremos. Es triste, pero es así, no creo. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Nada más era esa? No, la cuestión de que no se está abordando el tema en las campañas Sí. políticas. Sí, sí, no. Y no sé cuándo las vayan a abordar, la verdad. O sea, porque cada vez vemos, sobre todo, por ejemplo, aquí yo veo Aguascalientes, cada vez, lo que decían también ahorita, construyen más vialidades para vehículos, tiran todos los árboles que ya teníamos, que ya estaban funcionales, bastante funcionales, y no veo para cuándo, no veo. Y en México no creo que apliquen leyes ni nada de eso para salir adelante. No creo. Y menos ahorita con este gobierno federal, que no deja hacer nada y que al contrario está dañando todo. Espero haber respondido. Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, una de las, ahí Fray Ricardo, le están acompañando, ¿qué tal? Una de las cuestiones que hemos buscado en esta semana justamente es, y por eso le pusimos La esperanza nos une, porque sí, la pandemia ha agravado los retos que ya veníamos enfrentando, pero bueno, el mensaje del Papa Francisco es de que tenemos que tomar las respuestas fuertes y decididas en este momento, afrontar los retos que nos han tocado y lo que se comentaba, ¿no? La educación ambiental, de la cual mañana nos hablará la doctora Gina Mireya, es fundamental para ir sembrando semillas, no nada más en las generaciones menores de los grupos etarios más jóvenes, sino también en quienes ya estamos tomando decisiones y tenemos de alguna manera las riendas del planeta y de la creación. Entonces, poco a poco vamos a ir analizando durante esta semana. Era importante arrancar con este diagnóstico, con este baño quizá un poco helado, pero necesario de realidad para ir planteando a lo largo de estas reflexiones cómo podemos ir haciendo las transformaciones que nos llama el Papa Francisco, no nada más en lo individual, sino en lo colectivo. Y bueno, justamente hemos privilegiado la opción de la sala de Zoom, que favorece la interacción entre ponente y asistente para que se dé este diálogo y esta conversación. Entonces, de nueva cuenta, agradecerle, doctora, le estaremos haciendo llegar su reconocimiento. Gracias. Y bueno, recordar que mañana a la misma hora estaremos continuando con estas reflexiones dentro de esta semana Laudato Si, que lleva justamente por subtítulo La esperanza nos une, porque es justo lo que necesitamos en estos tiempos en donde cada vez se ve más complicado, pero bueno, todavía tenemos la esperanza de que sí se pueden tomar aún las respuestas para ir logrando los cambios correspondientes. De nuevo cuenta, doctora, muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento, su experiencia y su visión también, reconocer, ¿no? Que usted hace los planteamientos que quizá a algunas personas no les guste que no se hable del cambio climático antropogénico, pero bueno, es también lo que llama el Papa Francisco, a que se escuchen las voces, a un diálogo sosegado, calmado, y que empecemos a determinar, ¿no? Qué son procesos naturales, qué son procesos humanos, y en lo que nos corresponde, pues, actuar
en consecuencia, sobre todo a la luz de las repercusiones que son intergeneracionales, que son cuestiones de justicia ambiental, como usted lo maneja. Quienes contaminan más no son necesariamente los que sufren más la emergencia climática, entonces ahí ya estamos también hablando de una cuestión de desequilibrio muy, muy grave. Les agradecemos a todas las personas y organizaciones que se conectaron a este inicio de las conferencias. Nos seguiremos viendo esta semana con estos diálogos. Cerraremos el domingo con una reflexión en línea, una oración Laudato Si, y quienes podamos, pues en presencial aquí en Aguascalientes, una misa auspiciada por el Centro Ignaciano Pedro Arrupe. Recordar que además del centro, JPIC o FM, la provincia, que es la que nos corresponde, también está como co-convocante el IMEP, la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Aguascalientes, Guardabosques de los Cobos, el colectivo de mujeres de los Parga, obviamente el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es quien a nivel internacional hace el llamado esta semana Laudato Si, Ambientalistas en Cristo, y bueno, Movimiento Ambiental, que es quien encabeza, la asociación que encabeza todos estos esfuerzos para, pensando en lo global, actuar en lo local, en colectivo, con esperanza, con optimismo, pero también con realidad y con diagnósticos sustentados que le agradecemos, doctora, que nos comparta, y ver cómo lo que ha dicho, lo que escribió el Papa Francisco hace 6 años es hoy más que nunca actual y vigente. Y también, desde luego, reconocer que la bendición que nos hace llegar el padre Salvador Ibarra, que es el referente diocesano en Aguascalientes del cuidado de la casa común, que bueno, no se puede conectar porque él está en una comunidad semirural, pero bueno, que nos acompaña en espíritu y nos manda esa bendición. Agradecerles de nueva cuenta a Fray Armando, Fray Ricardo por la compañía, a todas las personas que se han conectado, a la maestra Lupita Castorena, hija predilecta de la ciudad, a Catalina, a Magda, a Beatriz, a Marcela, a Humberto, que también se alcanzó a vincular. Bueno, aquí, a Marco también, que nos agradece, a todas las personas, ¿no?, que se conectaron, y que bueno, estaremos en esta sintonía durante esta semana. Muchas gracias de nueva cuenta, que tengan una bendecida noche, nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.